están? Bienvenidos a su primera tutoría de matemáticas en entrenamiento DISLAR. Bueno, algunas recomendaciones que yo doy para el estudio de esta área, que también les va a servir para cuando estén en la prueba de matemáticas allá en el ICFES, pues son, la primera, leer. Sí. Leer muy bien, muy detalladamente. Algunas veces en la pregunta encontramos un enunciado largo y resulta que la pregunta es algo muy sencillo y que simplemente puede encontrarse fácilmente ahí dentro de las respuestas. Por eso hay que leer para su estudio también. Lo segundo, por favor, tengan su cuaderno de apuntes para que anoten todas aquellas inquietudes, para que apunten los temas que les son como más difíciles y para realizar los ejercicios. Allá en su examen de listo les van a dar una hojita donde ustedes pueden realizar ejercicios. Úsenla. Hagan suma, resta, multiplicación, hagan dibujos, por favor. A veces es más importante una gráfica y aplicar la lógica para responder las respuestas. Pero necesitan apuntar, escribir, realizar este dibujo. Tercero, repasar los temas básicos. Estos temas que vamos a repasar principalmente porque los veo que se utilizan mucho en diferentes preguntas del examen ICFES. ¿Cuáles son? Conjuntos numéricos, regla de 3, porcentaje, fraccionarios, plano cartesiano, ecuaciones y geometría. Mucha geometría vamos a encontrar. Lo más importante, una buena actitud. Sí. Yo sé que las matemáticas no son de agrado para todo el mundo, pero pongámosle actitud para que podamos estudiar con ánimo y así pues se nos quede lo que vamos repasando. Importante también organizarse, utilicen ese tiempito libre para que ustedes puedan repasar. Dejen de un lado las redes sociales un rato mientras que ustedes van estudiando. Así se pueden concentrar mejor y adquirir aquellos temas que de pronto les son más difíciles y a la larga después piensan que no son difíciles, sino que no los han repasado. Bueno, vamos a empezar con los conjuntos numéricos. Recuerden que desde que estamos pequeñitos en nuestra escuela, en el jardín de infantes, nos enseñan qué son los conjuntos, ¿cierto? Nos dicen que son una agrupación de elementos y lo vamos aprendiendo. En este caso, los conjuntos numéricos que vamos a ver son los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. ¿Por qué vamos a ver conjuntos numéricos? Porque los números es lo que más vemos en las matemáticas. Son nuestra base, así que es importante recordarlo. El primer conjunto, el conjunto base, el que aprendemos en primer lugar, el que usamos en nuestro diario vivir es el números naturales, ¿cierto? Los números naturales se representan con la letra N mayúscula y los podemos representar dentro de unos corchetes. Estos que ven aquí son corchetes. Los números naturales van desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Es un conjunto infinito. Los podemos separar por comas o punto y comas. Los puntos suspensivos significa que no tiene fin. Se pueden representar también en la recta numérica desde el 0 hasta el infinito. Esta flechita aquí hacia la derecha quiere decir que no tiene fin. Son números positivos y los utilizamos para contar. 2 lápices, 3 naranjas, 4 carros, ¿cierto? 50 asientos, 100 personas. Y los utilizamos con operaciones básicas, suma, resta, división, multiplicación, que son como las que comunes.
También hay otras un poco más complicadas que espero que veamos de a poco. Es que los números naturales son positivos, pero resulta que algunas veces aparecen unos numeritos negativos. Como por ejemplo, en la vida común, en un termómetro, a partir de 0 para abajo, nosotros encontramos números negativos. Dice 5 grados bajo cero lo puedo representar como menos 5. Cuando nosotros hablamos de metros sobre el nivel del mar, hablamos de números positivos, pero también encontramos por debajo del nivel del mar. Entonces, si decimos menos 100 metros, quiere decir que está por debajo del nivel del mar 100 metros, ¿cierto? En un ascensor, de pronto en un centro comercial encontramos una planta baja y hay un sótano, hay 2 sótanos, hay 3 sótanos, decimos menos 1, menos 2, menos 3. Quieren decir que están en la planta baja. Otro ejemplo que también vemos es en una línea de tiempo. La línea de tiempo, como ustedes bien saben, empieza con el nacimiento de Cristo y hacia la derecha son números positivos, hacia la izquierda son números negativos, los cuales llamamos antes de Cristo. Un ejemplo, que es el que yo más utilizo para los números negativos, son las deudas. Si yo le debo a alguien, le llamo número, lo escribo con números negativos. Si digo menos 500 pesos, es que le estoy debiendo a alguien 500 pesos. Estos números negativos que encontramos pertenecen al conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z mayúscula. Esa Z viene de la palabra Zahlen, que en alemán significa números. Es el conjunto formado por los números enteros positivos, que son los naturales, el 0 y los números enteros negativos. Miren, lo representamos así. Z es igual a, entre corchetes, van desde el 0 hacia la derecha positivos. Estos puntos suspensivos significa que son infinitos. Este símbolo que tenemos aquí, que es un 8 acostado, es el símbolo del infinito. Y hacia la izquierda van los números negativos, que también son infinitos. Se pueden representar gráficamente en la recta numérica, la cual ya se extiende hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha. Y fíjense que termina en una flechita acá porque significa que es infinita, ¿cierto? Bueno, y ahora encontramos ¿qué? Fracciones. Miren, divisiones. Estas fracciones también están en nuestra vida diaria, no son tan comunes, pero sí las encontramos. Cómo se expresan: 1/2, 2/4, 4/8, 3/6. Estas son fracciones. Esas fracciones pertenecen al conjunto de los números racionales. Los números racionales se representan con la Q mayúscula. Esa Q mayúscula viene de la palabra italiana quociente, que significa cociente. Si ustedes recuerdan, el cociente es el resultado de una división. Esos números racionales los representamos así, como una fracción. A las fracciones también se les llama razones o divisiones, todos son sinónimos. Recordemos, las fracciones, el número que está en la parte superior es el numerador y el número que está en la parte inferior es el denominador. Los racionales, entonces los puedo representar así: es un conjunto que está aquí en corchetes. Esto es una expresión matemática que leemos de la siguiente forma: A sobre B, tal que A y B pertenecen a los enteros, ¿sí? Esa fracción
el número de arriba, el número de abajo pertenece a los enteros, pero B es diferente de 0. Nunca se puede dividir por 0. Bueno, estos son los números racionales. Entonces, dentro de los números racionales, Q, encontramos los números enteros. ¿Por qué? Un número entero nosotros lo podemos representar como una fracción. Mira, 2 sobre 1 es igual a 2, ¿cierto? 2 sobre 1 significa 2 dividido entre 1 es igual a 2. ¿Sí? Es una fracción. También es equivalente o es igual a 4 medios. Es igual a 8 cuartos. Todos estos son iguales a 2. Por lo tanto, decimos que los enteros pertenecen a los racionales. Los enteros negativos también, miren, menos 8 es igual a menos 8 sobre 1, lo que es igual a 16 medios, o 16 sobre menos 2, puede ser, es igual a menos 24 tercios. Todos esos son equivalentes al menos 8. También encontramos los decimales exactos. ¿Cuáles son? Si nosotros hacemos la división entre menos 3 cuartos, o menos 3 dividido cuarto, vamos a encontrar que es igual a 0 menos 0,75. Es un decimal exacto porque es finito. Un décimo es igual a 0,10. ¿Sí? Son decimales finitos. Tienen un número que se puede contar de cantidad de decimales. También encontramos los decimales periódicos puros. ¿Cuáles son estos? Si ustedes realizan 8 dividido en 9 o 8 sobre 9, vamos a encontrar que es igual a 0,8888. Periódico quiere decir que se repite infinitamente. Para decir que se repite infinitamente, para representarlo, se hace con esta rayita aquí en su parte superior. Esa rayita se llama vínculum. Es simplemente cultura general ese dato. Vínculum también es esta rayita que separa el numerador del denominador. No hay necesidad de escribir 0,8888, sino solamente 0,8 y poner el vínculum encima del 8 y ya sabemos que es un decimal periódico. También están los decimales periódicos mixtos. La fracción 5 sobre 6 o 5 sextos o 5 dividido 6 es igual a 0,83333. Fíjense que tenemos el 8 y tenemos el 3, que es el que se repite. El vínculo se puede representar así con un arco también o una rayita, como ustedes quieran. Pero si ustedes lo ven en un ejercicio es porque ya saben que ese número se repite infinitamente. Entonces tenemos que los números naturales pertenecen a los números enteros y los cuales pertenecen a los números racionales. ¿Cierto? Aquí están representados en diagrama de Venn. ¿Sí? También se pueden representar, ¿dónde? En forma de conjuntos entre corchetes o los podemos representar en la recta numérica. Aquí están los diferentes números, cómo se representan. Números naturales, el 1 pertenece a los racionales, mientras que ustedes dicen 3,25 no está dentro de los números naturales, ni está dentro de los números enteros. ¿Sí? Este natural pertenece allá a los racionales, pero los racionales no pertenecen a los enteros. Igualmente, si yo digo menos 3 pertenece a los enteros, pertenece a los racionales, pero no pertenece a los naturales. Son datos que debemos tener en cuenta. Aquí un recordatorio para todos ustedes para que por favor se suscriban a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, hagan comentarios, den su like, compártanle a aquellas personas que ustedes conocen que no han
finalizado su bachillerato. Coméntenles de este entrenamiento, un entrenamiento muy fácil, muy sencillo, que pueden seguirlo a cualquier hora que tengan tiempo. Y nosotros vamos a estar también en nuestro WhatsApp en todo momento para responderle las dudas que tengan. Recuerden que es para que ustedes validen su bachillerato con un solo examen en el ICFES. Y el ICFES les va a proporcionar a ustedes el diploma, el acta de grado y como tal el puntaje ICFES que lo necesitan para su educación superior. No lo olviden, esto es Entrenamiento DIRLAR. Suscríbanse en nuestras redes sociales. Bueno, ahí no acaba todo. Así que continuamos con el conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son? Son aquellos números decimales que poseen infinitas cifras no periódicas. Es decir, no se repite un patrón, por lo tanto no se pueden representar como una razón, división o una fracción. Estos números irracionales están representados con la letra I mayúscula. Irracionales. Algunos ejemplos son el número pi. ¿Lo conocen? El número pi es 3,141592. Miren, hasta el infinito. No se repite esta cifra decimal. No hay una periodicidad. Entonces es un número irracional. La raíz de 2 también es irracional. Raíz cúbica o raíz tercera de 5. Fíjense que es irracional también. Estos son algunos ejemplos. Por lo general son varias raíces. Raíz de 3 también es irracional. Entonces tenemos que están los números racionales y los números irracionales. Resulta que ellos son conjuntos diferentes. Los racionales no pertenecen a los irracionales y los irracionales no pertenecen a los racionales. Pero la unión entre ellos dos es lo que forma los números reales. Racionales, unión irracionales son los números reales. Bueno, ahora sí a poner en práctica lo que acabamos de repasar. En estos ejercicios tipo ICFES, empezamos. Ejercicio número 1. Un conjunto numérico al que no pertenece el número 0, 123, 123 es A, reales, B, irracionales, C, racionales, D, naturales. No vayan a confundir que la R es de racionales, la R es de reales. Entonces, verificamos el número que nos dan, que es el 0, 123, 123, 123. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cierto? Vemos esa cifra de decimales que se repite. Por lo tanto, es un decimal periódico mixto. ¿Por qué es mixto? Porque son números diferentes los que se repiten. ¿Cómo lo podemos representar? Con nuestro vínculo encima de los números que se repiten, o esta rayita, y que quiere decir que son infinitos. Entonces hacemos recorderis de lo que acabamos de ver, y este es un número racional, ¿cierto? Como es un número racional, por lo tanto, no pertenece a los irracionales. Ahí es donde yo les digo que debemos leer bien la pregunta. De pronto leemos, decimos, ay, sí es racional y marcamos que es racional. Y no, dice a cuál conjunto no pertenece. Por lo tanto, no pertenece a los irracionales, por lo tanto, la respuesta correcta será la B. Y ejercicio número 2. Respecto a los enunciados. ¿Cuáles enunciados? El primero. Bueno, y estos son números romanos, ¿cierto? Los números romanos son números naturales. Primero, todo número par es racional. Segundo, existen números reales que no son racionales. Tercero, el conjunto de los irracionales es finito. Cuarto, todo número racional es real. Es correcto afirmar que A, todos son verdaderos. B, el único falso es el cuarto. C, el único falso es el tercero.
D, todos son falsos. ¿Qué nos toca hacer? Analizar cada enunciado y después vamos a mirar cuál será la respuesta correcta. Bueno, analizamos cada enunciado. El primero, todo número par es racional. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, menos 8, menos 10. ¿Sí? O sea, los números enteros pares, los números pares son enteros. Hay pares positivos, hay pares negativos. Recordemos que los números pares son aquellos que nosotros dividimos entre 2 y da un resultado exacto, ¿cierto? Entonces son aquellos que terminan en 2, 4, 6, 8 y 0. Esto es para recordar. ¿Sí? Como son enteros, por lo tanto, pertenecen a los racionales. Entonces ese enunciado es verdadero. El segundo dice, existen números reales que no son racionales. Es un enunciado que también es verdadero. ¿Por qué? Porque están los números irracionales que son reales también, ¿cierto? Y los irracionales no son racionales. Un poquito se escucha como redundante, pero tenemos que tenerlos bien presente y recordar la diferencia. El tercero dice, el conjunto de los números irracionales es finito. Finito quiere decir que tiene fin. Y esto no es cierto, porque hay infinitos números irracionales. Por tanto, este enunciado es falso. Y el último, el cuarto, dice, todo número racional es real. Sí, esto es verdadero. Recordemos que los reales no es más sino el conjunto de los números racionales unido a los números irracionales, ¿cierto? Entonces, todos los racionales van a pertenecer a los reales. Todos los irracionales también van a pertenecer a los reales. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Ahora, nuestra respuesta correcta entonces es que es la C, que el único falso es el 3. Eso es lo que ustedes tienen que marcar. Es un ejercicio parecido al anterior. Dice lo siguiente. De las siguientes afirmaciones, 1. La diferencia entre dos números naturales es siempre un número natural. La suma de dos números irracionales es siempre un número irracional. ¿Qué nos toca hacer? Analizar cada afirmación, cada enunciado, cada frase. ¿Sí? Y vamos a verificar cuál será la respuesta correcta. Empezamos con la primera afirmación. La diferencia entre dos números naturales es siempre un número natural. ¿Qué significa diferencia? Recordemos que diferencia es la misma resta. Si yo resto 6 menos 3, me va a dar 3, un número positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo resto 3 menos 5? Me da menos 2. Menos 2 es un número negativo, el cual es un número entero. Por lo tanto, no es un número natural. Los negativos no son números naturales. Recuérdenlo. Entonces, esta afirmación es falsa. Ahora, la 2 dice, la suma de dos números irracionales es siempre un número irracional. Simple vista podríamos decir, sí, si yo sumo dos números irracionales, me va a dar un irracional, pero resulta que no, me dedico a algo sencillo, por ejemplo esto. Tomo la raíz de 2, menos raíz de 2, más raíz de 2, ¿qué me va a dar? Lo puedo invertir, convertir esa suma en una resta. Y digo, raíz de 2 menos raíz de 2. Primero, ¿por qué convierto la suma en una resta? Porque tengo un número negativo acá. Ustedes, para que les quede más fácil hacer esta operación, lo único que yo hago es poner el positivo de primeras y le resto el negativo. Y eso viene siendo una misma suma, un poco complicado, pero no. Y raíz de 2 menos raíz de 2 es igual a 0. Como bien sabemos, el 0 no es irracional, el 0 pertenece
a los naturales, a los enteros, a los racionales. Por tanto, es un número, es una afirmación falsa, ¿cierto? No me voy allá a analizar todos los irracionales, sino tomo un ejemplo sencillo y con esto puedo saber rápidamente que es una afirmación falsa. Por lo tanto, juntas son falsas, verificamos las respuestas. A, 1 y 2 son verdaderos, 1 verdadero, 2 es falsa, las de 1 y 2 son falsas. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta correcta. No es más por esta tutoría, es algo sencillo, es algo que deben prestar atención porque se va a utilizar de aquí en adelante. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que envío tarea y estoy presta por nuestro grupo de WhatsApp a cualquier duda que ustedes tengan. Por favor, escríbanme y yo con gusto les atenderé. Muchas gracias.